quiero tomar el tema, hermanos, sobre la insensibilidad espiritual, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque en una ocasión, mientras yo estaba siendo quebrantado, vino a mi mente las palabras sensibilidad espiritual, ¿verdad? En el caso de hoy vamos a ver lo contrario, que es la insensibilidad espiritual. Y bíblicamente, hermanos, hay muchos ejemplos, no nada más es algunos que vamos a ver, sino que hay varias personas que, que nosotros nos damos cuenta que no tenían mucha comunión con el Señor y eso les generó una insensibilidad espiritual, o sea, que no fueran tan receptores o sensibles a la presencia del Señor, ¿verdad? Eh, pero para que entendamos un poquito mejor, hermanos, vamos a dar lectura al libro de Primera de Samuel, capítulo 3 del versículo 1 al versículo 11 y vamos a leer toda esta parte de la escritura. Yo les recomiendo que si tienen una Biblia en la mano, ¿verdad? La sean trayendo para que ustedes también pues vayan siguiendo la lectura y vayan más que nada confirmando los versículos y lo que se está enseñando, ¿verdad? Mm, O si ustedes tienen una Biblia en su teléfono, en tablet, o si quieren meditar en los textos que le voy a dejar en la descripción del video, le voy a dejar los textos que estamos viendo y uno que otro más. Entonces dice así, Jehová llama a Samuel. Nuevamente se lo repito, Primera de Samuel, capítulo 3 del 1 al 11. El encabezado se llama Jehová llama a Samuel y lo vamos a leer. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. O sea que Samuel vivía en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, o sea, la presencia del Señor. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Eso nos habla de un remanente. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? O sea, como que Samuel estaba confundido, ¿verdad? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Mm. El versículo 7, hermanos, es un versículo muy profundo que no se debe de leer a la ligera, ¿verdad? Se debe de leer mayormente por dirección del Espíritu Santo. Pero yo se los digo para que usted en oración o en estudios, si usted quiere meditar bastante en esta palabra de Jehová llama a Samuel, usted lo puede hacer. Yo se lo recomiendo mucho también, aquí vemos muchas cosas. Y dice el versículo 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado la tercera vez? Aquí dice que, pues en pocas palabras, Samuel, el Señor lo estaba llamando a Samuel 3 veces y en el versículo 8 pues ya fue la tercera y entonces dice, entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, esta es la cuarta vez, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Hermanos, me disculpo de antemano si por ahí escucharon a un perrito ladrando, ¿verdad? Hay un perrito ahí allá afuera, pero no nos distraigamos, sino continuemos en la lectura, ¿verdad? Bueno, acabamos de leer esta parte de la lectura, hermanos, y yo aquí apunté unas notas que muy importante nosotros anotar lo que el Señor nos ministra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí nos podemos dar cuenta de muchísimas cosas, pero vamos a tomar el tema de la sensibilidad espiritual.
Miren, yo apunté, hay algo interesante, hermanos, y pues verdad es el hecho de que el versículo 1 dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y además no había visión con frecuencia. Esto quiere decir, hermanos, o nos da a entender, ¿verdad? Que en esos días Dios no le hablaba a todos, o Dios no le hablaba a cualquiera, o con frecuencia, ¿verdad? No le revelaba siempre, en pocas palabras. Esto se refiere a la palabra, la revelación o la profecía. O sea, ¿a qué me refiero, hermanos? A que cuando dice que escaseaba la palabra de Jehová en aquellos días, se refiere a cuando Dios hablaba por medio de un profeta o de una persona, ¿verdad? O sea, palabras directas de él mismo. No se refiere, hermanos, a la ley o a los rollos. No, la ley y los rollos estaban perfectamente bien. La escritura estaba bien y está bien. Pero aquí se refiere, con palabra de Jehová, se refiere a literalmente que Dios hablara por medio de alguien o le revelara algo a alguien, como en el caso que ahora le estaba hablando a Samuel, era palabra de Dios. Entonces se refiere a la palabra, a la revelación o a la profecía, ¿verdad? Que viene directamente del Señor. Bueno, hermanos, pues hoy día el Señor nos habla de una manera u otra. Ustedes saben que el Señor, ¿verdad? Nos habla por sueños, por visiones, por medio de su voz audible, una situación, un video o por medio de otra persona. De muchas maneras, hermanos, o por visiones también, ¿verdad? Entonces, eh, es por eso, hermanos, que debemos sentirnos privilegiados, ¿verdad? De escuchar la voz del Señor. Usted no, cuando usted escucha la voz audible del Señor, usted no debe de tomar a la ligera esa experiencia, porque es el Señor personalmente quien le está hablando a usted, quien le está ministrando. Entonces, usted no puede decir simplemente, bueno, Dios me habló y no emocionarse. Usted tiene que sentirse privilegiado. ¿Por qué? Porque si bíblicamente estamos viendo que hubo un tiempo, en el tiempo de los antiguos, de los profetas, de los reyes y de los sacerdotes, ¿verdad? Eh, ¿Qué nos quiere dar a entender, hermanos? Que si Dios nos está hablando hoy, es por su infinita misericordia y su gran amor. Y usted y yo debemos de valorarlo. No es solamente que, bueno, Dios me habló y ya. No, sino que usted tiene que valorar y atesorar lo que el Señor le hable, aun si el Señor lo está reprendiendo a usted, aún usted debe de valorar esas palabras, porque usted sabe que el Señor a quien corrige o a quien disciplina ama, ¿verdad? La escritura lo dice, que Él nos corrige y nos disciplina porque nos ama. Y les voy a dejar ese texto abajo en la descripción del video para que ustedes lo lean tal y como dice la escritura. Entonces yo nada más para darles en cuenta, hermanos, que si Dios le habló a usted, usted debe de valorarlo. Porque no es una persona como las que con las que usted trata a diario. Es Dios mismo personalmente, el Padre de las luces, quien le está hablando a usted. El mismo que dijo hágase la luz y fue la luz, le habla a usted. Entonces usted debe sentirse más que privilegiado y muy honrado, ¿verdad? Y si usted ha escuchado la voz audible del Señor así despierto, con mucha más razón. No cualquiera tiene la manifestación del Señor de esa manera, ¿verdad? O sea que me refiero a que el Señor no le habla de esa manera a todos. Hay personas a las que más frecuente, hay personas que más o menos y otras personas que momentáneamente o a veces, ¿verdad? Entonces aquí bíblicamente ya estamos viendo que en un tiempo escaseaba la palabra del Señor. O sea que en ese tiempo Dios no le hablaba a cualquier persona. Y ahora nos habla a todos nosotros por medio de su Espíritu Santo. Entonces ahí nosotros hay que sentirnos privilegiados y honrados. Y solamente por el hecho de que Él nos hable, ya es más, con el hecho de que Él lo haya visto a usted, para predestinarlo a usted para que usted fuera de Él, ya con eso usted debe, más que honrarlo, usted debe de servirle con un corazón contrito y humillado, agradecido por lo que el Señor ha hecho con usted. Porque, miren, el Señor todo lo que ha hecho por usted, hermanos, de predestinarlo para que usted fuera salvo, para que usted conociera a su Hijo amado Jesucristo nuestro Salvador, para que usted fuera un vaso útil en sus manos, para que Él depositara
¿verdad? Su gracia y su amor en usted, para que Él le diera su Espíritu Santo a usted, para que Él lo esté santificando a usted, para que Él le hable a usted, para que Él le dé las añadiduras que usted necesita diariamente a usted. Entre muchas cosas pudiéramos hacer una lista interminable de lo que Dios ha hecho por nosotros y seguirá haciendo, ¿verdad? Entonces, nada más para estar claros ahí, hermanos, tenemos que ser humildes, sencillos y honrados y agradecidos. Entonces, miren, hermanos, es por eso que debemos sentirnos privilegiados, como ya le hemos dicho, de escuchar su voz, de que nos ministre o use para su gloria o su obra, su causa, ¿verdad? Porque, nuevamente lo que les repito, cuando Dios dijo hágase la luz y fue la luz, y ahora que el Señor le hable a usted, debemos de sentirnos privilegiados. Entonces, uno verdaderamente debe de sentirse, nuevamente se lo voy a repetir, privilegiado y honrado, hermano. Porque miren, eh, el día apenas, porque hoy día estamos en sábado, el día jueves, ¿verdad? Días atrás del día jueves yo me sentía indigno del Señor por unas situaciones que yo pasaba y, ¿verdad? Unas culpas que yo tenía, unos como cosas que a mí me estaban queriendo perjudicar. Yo me sentía de esa manera y yo sabía que el Señor estaba conmigo y está conmigo. Pero de alguna manera yo como que me dejé influenciar por los sentimientos o por la culpa, esos sentimientos culposos o pensamientos negativos que a veces te acusan, ¿verdad? Sean con justa razón o no, pero hay pensamientos que te quieren hacer culpable y como consecuencia te hacen sentir indigno o te hacen sentir hasta sucio de no, ¿cómo te vas a presentar al Señor si el Señor pues es santo y tú estás así, tú estás así? Yo realmente, hermanos, cuando yo me acerco a la presencia del Señor, yo reconozco mi estado en el que estoy. Vea como decía Pablo, mas yo soy carnal, ¿verdad? Cuando dice Pablo que estaba vendido al pecado. Les voy a dejar esa descripción en el video, la descripción del video, les voy a dejar ese versículo. Porque Pablo entendía muy bien que en su naturaleza humana, ¿verdad? La naturaleza humana de la carne pecaminosa, ¿verdad? Entonces, pero también él reconocía que tenemos un fruto de santificación, ¿verdad? Por medio del Señor. Entonces, el Señor nos santifica, ¿verdad? Y conforme nosotros vamos perseverando, ese fruto es nuestra santificación, o sea, la santidad. Entonces, miren, hermanos, pues yo estaba pasando por esa situación unos días antes del día jueves que acaba de pasar. Y, y resulta que en la congregación donde yo estoy, ¿verdad? El pastor le había comentado a mi pastora porque mi hermana, ¿verdad? Ahí comentaron y pues mi hermana me dijo que yo iba a compartir. Entonces, ¿cuál fue el punto, hermanos? Que yo traía una congoja y todo ese tiempo antes del jueves traía como pues una preocupación de que no, ¿cómo me voy a subir al púlpito? ¿Cómo voy a estar en el altar? Si esto, si lo otro. Y era como que yo mismo me empezaba a acusar, a pesar de que yo sabía que el perdón de Dios en mi vida es absoluto. Entonces, cuán importante es, hermanos, que si Dios ya nos perdonó y aún así vienen pensamientos negativos, pues echarlos fuera, ¿verdad? Y esto me recuerda a cuando Eliseo iba con Elías por Gilgal, por Betel, por Jericó y al último por el río Jordán. Pero en ese trayecto, ¿verdad? Cuando iban caminando y cuando Elías le suplicaba a Eliseo que se quedara en esos lugares, ¿verdad? Eliseo pues le decía, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Entonces, ahí entendemos una parte muy importante, hermanos, donde dice que había unos hijos de profetas que se le acercaban a Eliseo y le decían que, en pocas palabras, le decían, ¿sabes que eh, el Señor quitará del medio de ti, ¿verdad? Le daban a entender pocas palabras a Eliseo que Dios se iba a llevar a Elías. Y se los voy a dejar en la descripción del video también para que lo lean tal y como está. Porque cuando yo a veces no me acuerdo muy bien del versículo, no me gusta andar como, bueno, más o menos, no. Sino que decirlo como es, ¿verdad?
Y se los voy a dejar en la descripción, hermanos, para que ustedes lo mediten más bien, porque también es una palabra muy importante y poderosa. Claro, porque está en la palabra de Dios, ¿verdad? Y porque le va a hacer muy bien a usted, porque eso le va a enseñar a que no escuche las voces. Mire, aunque esos hijos de profetas, aunque eran hijos de profetas, y tenían la revelación de que el Señor se iba a llevar a Elías, porque le decían, sabes que te quitará hoy, ¿verdad? A Eliseo. Entonces, eso quiere decir que aún usted tiene que tener cuidado con las voces que usted escucha, aún si son, ¿verdad?, de otros hermanos en la fe. Si usted ve que esos hermanos en la fe les están diciendo cosas a usted que usted sabe que no son buenas y que son palabras que no le agradan al Señor, entonces usted sabe que tiene que guardar sus oídos, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. No estoy diciendo que no escuchemos a nuestros hermanos en la fe, sino que si usted sabe y a usted le consta que lo que le están hablando, aunque venga de un hermano, pero lo que le están hablando no viene de parte de Dios y no es un consejo que venga de parte de Dios o de alguien que realmente está en la fe, entonces usted sabe que tiene que tener cuidado. Entonces, hermanos, ¿qué pasó? Que se llegó el día y se llegó el día del servicio y yo estaba con una congoja antes de empezar el servicio. Yo estaba pensando y meditando, Señor, revelarles a mis hermanos, ¿verdad? A mi pastor que pues yo, ¿verdad? Que yo no pase y así, ¿verdad? Pero ya traía el consejo de la palabra, que hablaba sobre el reinado de Josafat. Entonces, miren, para no llevar más tiempo, el punto es, hermanos, de que ese día, hermanos, yo me di cuenta de que Dios me honró tanto, hermanos, que ese día incluso llegaron almas que tenían mucho, pero muchísimo tiempo de no ir a de no ir a la iglesia, a la congregación donde yo estoy reunido. Había unas personas que habían dejado un tiempo de ir y otras que de plano habían sido que ahora sí de los primeros, ¿verdad? Que empezaron en esa congregación. Pero ese día vinieron almas, ahora sí que, pues, que tenían muchísimo tiempo y otras mucho tiempo de no haber venido. Y aún vinieron con hijos y con adolescentes. Entonces ese día se llenó. Y la palabra realmente yo me impresioné porque yo no tenía contemplado que esas personas fueran y que esos niños fueran. Pero la palabra hablaba para los líderes, para las personas, pero mayormente también para los padres de familia. Entonces yo me quedé impresionado de cómo el Señor me honró. Y eso me dejó claro, ¿verdad? Muchas cosas. Entonces yo se los cuento, hermanos, esta experiencia de manera personal, porque uno debe de sentirse privilegiado cuando el Señor tiene o tenga un trato contigo. Bueno, entonces, en esta lectura, hermanos, ¿verdad? Nos damos cuenta de cuatro cosas. En el caso de 1 Samuel, versículo 3, del 1 al 11, nos damos cuenta de cuatro cosas. La primera es que Samuel no conocía a Dios, ni le había sido revelada su palabra, aunque Samuel le servía, ¿verdad?, al Señor. Y eso lo vamos a ver en el versículo 7, donde dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Ves a lo que me refiero, hermanos? De que Samuel, aunque vivía, vea, porque dice que dormía en el templo de Jehová, y yo por eso me identifico que ahí vivía, en el templo, ¿verdad? Entonces, aunque Samuel vivía, dormía y servía en el templo, pero Samuel no conocía a Dios ni le había sido revelada su palabra, ¿verdad? Entonces, y ya lo vimos en el versículo 7, entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque de pronto podemos creer que le estamos sirviendo al Señor y porque llevamos mucho tiempo o porque estamos predicando o haciendo cualquier otra actividad, pero vemos que tenemos que tener en cuenta de si realmente estamos, ¿verdad?, en comunión con el Señor. Entonces, lo segundo es que Samuel no era sensible a la presencia de Dios. Y lo vamos a ver en el versículo 3, donde dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. O sea, es decir, su presencia, ¿verdad? Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí, en el versículo 4. Entonces, fíjense que Samuel, hermanos, estaba durmiendo en el templo. Y ahí pues estaba el arca de Dios. Y sabemos que el arca de Dios pues ahí representaba la presencia del Señor, ¿verdad? Y por ser el arca por ser hecha de material de madera de acacia, solamente recubierta de oro, y con los mandamientos, las tablas de los mandamientos adentro,
eso está representando, hermanos, la madera de acacia, ¿verdad? Se pudiera representar como nosotros, las personas, la humanidad, el recubierto de oro. Usted sabe que el oro es del Señor. Entonces, y adentro del arca, ¿verdad? Estaban los mandamientos. O sea que, si usted lo ve de esta manera, hermanos, en pocas palabras, nosotros que tenemos la presencia del Señor en nosotros, también debemos de tener sus mandamientos en nuestro corazón, ¿verdad? Por decírselo así. Entonces, aunque Samuel estaba en el templo y ahí estaba el arca del Señor, del arca del Señor, pero aún así Samuel, vemos que cuando Dios lo empezaba a llamar, Samuel no reconocía su voz. Y esto nos quiere dar a entender que Samuel, pues además era insensible a la presencia del Señor. Y eso ya lo vimos en el versículo 3. Y si vamos al tercer aspecto, es rodéate de personas que te ayuden a buscar a Dios, ¿verdad? Y se los voy a leer en el versículo 9, donde dice: y dijo Elí a Samuel. Ahora, tengan en cuenta que Elí para este tiempo ya el Señor ya tenía pensado dar un juicio en su vida. Entonces, fíjense que dice aquí: y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. O sea, hermanos, que aunque Elí de alguna manera ya estaba pues pasando su tiempo, ya el Señor ya tenía pensado en usar a Samuel para profetizar pues lo que iba a pasar con ellos. Pero aún así vemos que Elí tuvo la actitud humilde y sencilla o sea, no actuó contra Samuel. No es que le voy a hacer algo a Samuel o porque el Señor le está empezando a hablar, sino que aquí vemos que Samuel, aunque ya estaba pasando su tiempo y aunque sabía lo que le podía venir, ¿verdad? Pero aún así Elí tuvo ese cuidado y esa sencillez y esa humildad de enseñar a alguien más que iba a ser puesto, ¿verdad? Algo así como en su lugar, aunque no dice así como tal. Pero uno entiende que cuando Elí pasara y muriera, pues Samuel iba a quedar como profeta. Entonces Elí no se envaneció ni tuvo envidia, sino que al contrario le dijo, no me lo encubras, ¿verdad? Le dijo a Samuel que no le encubriera las palabras que el Señor le había hablado acerca de él. Entonces, eso es muy importante, hermanos, rodearnos de personas que nos acerquen a Dios. Y ya lo vimos en el caso de Elí con Samuel, en el verso 9, donde Elí ayuda a Samuel a comunicarse con el Señor. Entonces, el cuarto aspecto es: la fidelidad atrae la presencia de Dios. Ustedes saben que si nosotros somos fieles al Señor y caminamos en santidad, el Señor pues va a estar con nosotros dividiendo las aguas, ¿verdad? Y aunque nosotros, ¿verdad?, pudiéramos fallar, el Señor en su misericordia, si nosotros vamos a Él y nosotros nos arrepentimos de corazón y nos levantamos, el Señor nos perdona, nos levanta y nos fortalece. Pero vamos a ver, la fidelidad trae la presencia de Dios. Lo vamos a ver en el versículo 19 y versículo 20, donde dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea que aquí vemos dos cosas. Primero, que Dios estaba con Samuel, como lo está con usted y conmigo, ¿verdad? Nuestro Dios está con nosotros. Y algo muy importante aquí dice: y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Quiere decir que lo que Samuel hablaba, se cumplía o pasaba, porque Dios respaldaba las palabras de Samuel. Y cuando Dios hablaba a través de Samuel, pues también respaldaba sus propias palabras, ¿verdad? Así es de que, porque ustedes saben que el Señor en una ocasión dijo que sus palabras no retornarían vacías. Les voy a dejar ese versículo también. Bueno, aquí vemos que la fidelidad, pues, atrae, ¿verdad?, la presencia del Señor en nuestra vida, si le somos fieles, ¿verdad? Ahora vamos a ver, hermanos, este es en el caso de Elí, ¿verdad? Pero vamos a ver en el caso, bueno, esta parte, la primera parte que leímos es de Samuel, pero ahora vamos a ver la de Elí, donde dice que Elí también tuvo dos cosas en contra suya, ¿verdad? Lo primero es que, al igual que Samuel, ¿verdad?, pues tampoco fue sensible a la presencia. Elí tampoco lo fue. ¿Por qué?
Porque solamente hasta la tercera vez, hermanos, es cuando Elí entendió que Dios estaba llamando a Samuel. O sea, no fue que la primera vez discernió ni que la segunda vez, sino que hasta la tercera vez, dice la palabra del Señor que hasta la tercera vez, ¿verdad? Elí pudo comprender y entendió que Jehová estaba llamando a Samuel. Y esto es muy importante porque en el versículo 8 lo dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, fíjense muy bien, entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. O sea que fue hasta la tercera vez que Elí entendió. Eso nos quiere dar a entender, hermanos, que Elí no tenía muy buena comunión con el Señor. Porque solamente entendió hasta la tercera vez, ¿verdad? Nosotros por lo regular, o una persona que tiene una comunión extraordinaria con el Señor, pues se entiende que tal vez a la primera entienda cuando Dios le está hablando, ¿verdad? Y esto si nosotros perseveramos en nuestra comunión con el Señor, en nuestra comunión con el Espíritu Santo, caminando en santidad, en obediencia y en sujeción, ¿verdad? Su palabra y los mandamientos y lo que Él pide de nosotros, pues cuando Dios nos hable, hermanos, créanme que hasta cuando Dios nos hable por medio de una circunstancia, aún nosotros vamos a entender muy fácilmente, ¿verdad? Entonces eso quiere decir, hermanos, que Elí tenía falta de comunión, porque no fue hasta la tercera vez que entendió que Dios llamaba a Samuel. Y eso que Elí, hermanos, era líder, era pues sacerdote, pero también era juez de Israel. Entonces eso aún cobra más peso, hermanos. Entonces, lo segundo es que no tuvo el discernimiento, ¿verdad? Y esto como lo vuelvo a repetir, y eso que era sumo sacerdote y juez de Israel. Y eso lo vemos en el versículo 8, donde nuevamente les digo, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Entonces, hermanos, muchas personas no disciernen que Dios los está llamando a un ministerio o con un propósito, o aún en un cristiano que ya está firmado, pero que le falta firmarse más. No reconocen cuando Dios los está llamando a firmarse. Y como no tienen el discernimiento o les falta comunión, pues no les interesa o piensan que fueron ellos mismos hablándose, ¿verdad? Yo pienso que en más de una ocasión algún hermano pudiera pensar, es que no sé si fui yo o fue el Señor, ¿verdad? Yo pienso que a todos en algún momento les ha pasado, o a lo mejor quizás no a todos, pero sí a gran parte. Y eso es porque nosotros, hermanos, eso es porque puede ser que más seguro es que haya incredulidad en la persona todavía, o como les digo, falta de discernimiento, o de plano falta de comunión. Una de las tres, ¿verdad? O también puede ser que el pecado haya bloqueado, ¿verdad?, tu comunión con el Señor, porque ustedes saben que el pecado bloquea la comunión íntima de un cristiano para comunicarse con el Señor. O sea, como que el pecado hace una barrera, y solamente es quitada cuando la persona verdaderamente se arrepiente y vuelve a levantarse otra vez con toda honestidad y sinceridad, ¿verdad? El Señor lo perdona y lo levanta. Entonces, mis hermanos, ya bíblicamente estamos viendo acerca de Samuel, pero también de Elí, ¿verdad? Lo que conllevó los dos, pero también vamos a ver otras personas. Vamos a ver a tres personas más. Y la primera que quiero hablar es de Sansón. Ya ustedes saben la historia de Sansón, que se llegó a Dalila y por causa de que Sansón se dejó llevar por sus pasiones, pues literalmente le sacaron los ojos. Ahí entra la concupiscencia de los ojos, ¿verdad? Los deseos de los ojos. Y pues los deseos de la carne, la lascivia y todo eso. Entonces, fíjense cómo Sansón, hermanos, también fue insensible a la presencia de Dios. Porque Sansón no se dio cuenta cuando el Espíritu Santo se apartó de él. O sea que Sansón no se dio cuenta cuando Jehová se apartó de él. Miren, en Jueces 16:20 dice así, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti, porque dice con signos de exclamación. Y luego dice, y luego que despertó él de su sueño,
Ustedes saben que Sansón había sido puesto para lidiar con los filisteos. ¿Y cómo es posible que Sansón estuviera dormido siendo que el enemigo en ese tiempo, los filisteos, se movía continuamente? Entonces, ¿cómo es que alguien que es llamado con un propósito se duerme? No es posible porque si no, los enemigos le van a llevar la delantera. Entonces, dice, y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. O sea, tuvo una... Está bien, con, bueno, hasta cierto punto está bien confiar que podemos hacerlo, ¿verdad? Porque el Señor está con nosotros. Está bien, está perfecto que usted tenga su confianza en el Señor. Pero en este caso, Sansón, cuando aquí leemos como que Sansón confió mucho en sí mismo porque dice, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Eso es como que Sansón se estaba atribuyendo las victorias de las otras veces, ¿verdad? Dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Hermanos, ¿cómo es que alguien no se puede dar cuenta cuando el Señor se aparta de él? ¿Cómo no te puedes dar cuenta cuando algo... ¿Cómo Sansón no se pudo dar cuenta de que el Señor se había apartado de él? Es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Y nos pone a meditar mucho, ¿verdad? De hecho, la misma Biblia nos dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Les voy a dejar ese versículo también, está en Ageo, en el libro de Ageo. Me parece que es en el... Bueno, Ageo capítulo 1 y les voy a dejar el versículo abajo. Miren, entonces, ¿cómo es que Sansón, hermanos, nuevamente se lo repito porque yo me quedo muy impresionado cuando Sansón, pues, no discernió, no supo cuando el Señor se apartó de él? ¿Será porque a Sansón no le importó? Porque Sansón estaba dormido, como ahí dice. Porque quizás Sansón se atribuyó las victorias pasadas. Algo pasó ahí con Sansón. Hubo un desorden espiritual. Entonces, hermanos, y esta es una situación muy severa y crítica. ¿Sabe por qué? Porque si usted tiene en cuenta, Sansón era un nazareo. Es decir, alguien consagrado o alguien apartado para Dios, ¿verdad? Un nazareo es alguien consagrado o apartado desde el nacimiento. Entonces, así que la situación cobra aún más peso, hermanos. Así que el cristiano no puede ser insensible ni apático. O sea, apático en el sentido de que no me importa, o bueno, si esto, bueno, y si no, pues aquello. No. Una actitud apática demuestra el poco interés y la falta de comunión, la falta de ganas, de deseo, la falta de pasión. O sea, alguien que no le interesa, en pocas palabras, así, sin más, alguien que no le importa, no le interesa. Y esta es una situación, hermanos, de la que aún David rogó. Mire, aún David rogó y dijo con mucha preocupación en el Salmo 51, versículo 11, fíjense lo que dijo David. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea que David estaba muy preocupado porque Jehová quitara su Santo Espíritu de David. Entonces aquí vemos, hermanos, yo pienso que David dijo esto porque lo que pasó con Betsabé, pero mientras que a David le importaba mucho que Dios no quitara su Santo Espíritu de él, vemos que hubo un Sansón el cual ni siquiera se dio cuenta cuando Jehová se apartó de él. Entonces ya usted mira la diferencia entre alguien que verdaderamente le interesa y le importa, le importa estar en comunión con el Señor, y alguien que simplemente por estar durmiendo no le interesa, no le importa, no quiere y está apático, ¿verdad? O simplemente perdiendo el tiempo como lo es está durmiendo. Y hoy en día, hermano, el estar durmiendo no es literalmente que usted se va a dormir en su cama, no.
sino que puede ser que una persona tenga todos los años que quiera en la iglesia y puede estar predicando, dirigiendo o orando por la ofrenda o aún ministrando la batería o en algún instrumento, pero aún el espíritu de esa persona puede estar dormido. Y es bíblico, hermanos. Lo estamos viendo en la vida de Sansón, pero también lo estamos viendo cuando esa parte también está en Ageo, donde dice que Jehová despertó el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, y el del resto del pueblo, para que trabajaran. Entonces es bíblico, hermanos. Mire, también, hermano, hay otra parte donde está en el caso de Job, ¿verdad? Porque Job también pasó una situación similar y él mismo lo reconoció y aún lo dijo. En Job 42, versículo 5, donde dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Y eso nos quiere dar a entender, hermanos, que aunque Job era piadoso y tenía temor de Dios, ¿verdad? Pero él mismo reconoce que nada más lo había oído de oídas, pero ya después sus ojos lo vieron, ¿verdad? Porque aquí él mismo lo dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esto se lo decía Job al Señor, ¿verdad? Y es una enseñanza muy profunda para nosotros, que ahora somos los creyentes de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y tenemos camino por medio de Él al Padre. Y esto pasaba, hermanos, esto ya anotándolo yo, ¿verdad? Dice, y esto pasaba con frecuencia, o sea, más de lo que usted cree, porque ya vimos Samuel, ya vimos Elí, ya vimos Sansón y aún vimos a Job, pero también hubo alguien más. Y yo quisiera que usted buscara conmigo Isaías capítulo 45 del versículo 1 al versículo 5. Isaías capítulo 45 del 1 al 5. Y mire lo que dice. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce. Usted sabe que el color bronce representa juicio, y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos. Voy a resaltar ahí, hermanos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Esto me suena, hermanos, cuando dice los secretos muy guardados, me suena cuando dice el Señor: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿verdad? Y me recuerda mucho porque dice, y los secretos muy guardados, o sea, se refiere a revelación. Para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. O sea que si nosotros hoy día, hermanos, somos ministros del Señor, o somos pastores, o somos maestros, o somos evangelistas, apóstoles, o si somos profetas, es por la gracia y la misericordia y el gran amor del Señor. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque, miren, quiero resaltar esta parte, aunque no me conociste, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré. Aunque tú no me conociste, el Señor vuelve a recalcar, aunque tú no me conociste, primero le dice a Ciro, aunque no me conociste, y luego se lo vuelve a recalcar, donde dice, aunque tú no me conociste. Para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Y voy a leer, ese es el versículo 6, voy a leer el versículo 7 también, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Amén. Mira, hermano, basándonos en lo que el Señor le habló a Ciro, que son muchas bendiciones, ¿verdad? Y un gran privilegio. Pero vamos a ver algo, hermanos. Y es el hecho de que Ciro también no conoció a Dios, aunque Ciro fue ungido. Ya aquí usted está viendo que Dios ungió a Ciro
y aún le dio los tesoros escondidos, aún abrió puertas, ¿verdad? Aquí dice puertas que nadie, puertas no se cerrarán, dice, y las puertas no se cerrarán. O sea que el Señor le prometió a Ciro que las puertas no se cerrarían y aún le dijo que él iba a ir delante de él, que iba a enderezar los lugares torcidos, que iba a quebrantar las puertas de bronce y aún los cerrojos de hierro los haría pedazos. Dice que le iba a dar los tesoros escondidos y aún le iba a dar los secretos muy guardados, porque aquí dice y los secretos muy guardados. Y tantas bendiciones y tantos privilegios y tantas cosas que el Señor le dio y le daba, ¿verdad?, a Ciro. Pero vemos también que Ciro, al igual que Samuel, al igual que Elí, al igual que Sansón y al igual que Job, Ciro también no conoció a Dios, porque Dios mismo personalmente se lo dijo: aunque no me conociste, aunque tú no me conociste, se lo vuelve a decir en el verso 5. Entonces, hermanos, bíblicamente vemos que entonces puede ser que alguien puede tener unción y aún puede ser ungido, aún puede tener los dones, ¿verdad? Los dones espirituales y hasta puede tener los tesoros escondidos, pero al mismo tiempo esa persona también puede no conocer a Dios. Y es esto que yo les estoy hablando, ¿verdad? Conforme lo que estamos viendo, los ejemplos bíblicos, lo que yo les estoy hablando es una situación muy crítica porque vemos que todas estas personas pues fueron ungidos, ¿verdad? Aún desde su nacimiento, como en el caso de Sansón, que fue apartado desde su nacimiento, desde el vientre, pues. En el caso de Elí también, que pues fue sacerdote y juez de Israel. En el caso de Samuel, que estaba empezando a ser profeta, a desempeñar. En el caso de Job, que simplemente era un hombre piadoso y usted sabe los elogios que el Señor le hizo a Job. Eh, y vemos también en el caso de David, que David le preocupaba mucho que el Señor se apartara de él. Eh, Nosotros vemos en el caso de Sansón, por ejemplo, que Sansón pues como que no, pues como que él, pues ahí dice que estaba durmiendo, ¿verdad? Que estaba en esa situación donde uno deja ver pues, rápidamente que pues a Sansón pues no le importaba más, no le importaba porque pues ahí no lo recalca, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos de tener mucho cuidado porque el hecho de que alguien tenga un ministerio que realmente viene que realmente tenga ese ministerio de parte de Dios, puede ser que haya un cristiano que tenga un ministerio, que tenga dones, que tenga, ¿cómo le diré? Un privilegio, una posición muy alta, pero aquí vemos que en el caso de Ciro, ¿verdad? Un ungido, pero vemos que Ciro no conoció a Dios y Dios se lo dijo personalmente en 2 ocasiones. Y pues ya vemos en el caso de Sansón, hermano, nuevamente, porque a mí me dejó impactado esta parte donde dice y luego que despertó de su sueño, o sea que Sansón estaba durmiendo, ¿verdad? Y yo digo, yo me pregunto, si tú has sido llamado, ¿verdad? No, no lo digo así directamente yo como crítica o juicio, sino como bíblicamente lo estamos viendo. Una persona que tiene un propósito, un llamado del Señor que hace durmiendo, ¿verdad? Pero aún rogamos por todas las personas que están en una situación de opresión o de cautiverio, ya sea porque han abierto personalmente puertas por medio de algo. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos. Si usted quiere saber algo, hermanos, aquí en la palabra del Señor está todo. Todas las citas que yo le he dado están en la palabra del Señor. Y yo le recomendaría que buscara todas las citas, que usted me acompañara en la lectura. Cuando suba un video, ¿verdad? A mí me gustaría que usted agarrara su Biblia y la pusiera, ¿verdad? Ahí también para que usted también vaya corroborando, hermano. Pues mire, hermano, Dios le bendiga y espero que esta enseñanza haya sido de bendición. No crea que Sansón fue el único que
tuvo una mala comunión, o sea, me refiero en el sentido de que Sansón no fue muy sensible a la presencia de Dios. Y pues eh, lo que le pasó a Sansón es de que no estaba muy conectado con el Señor, y por consecuencia Sansón pues no gozó ni disfrutó de una comunión plena y amplia, ¿verdad? Entonces, todos esos ejemplos, hermanos, están aquí en la Biblia, es para que usted y yo aprendamos. Le pasó a Sansón, y eso que era ungido y llamado desde su nacimiento, desde el vientre, o sea, era nazareo, alguien consagrado. Le pasó a Samuel, y eso que Samuel, aunque no estaba en la etapa adulta, pero aún así dice que servía en el templo y aún dormía ahí. Y aún estaba ahí donde estaba el arca de Dios, la presencia de Dios, ¿verdad? Pero vemos que Samuel no conocía todavía a Dios, ni la palabra del Señor le había sido revelada aún. Eso lo vemos en el versículo 7. Entonces, mis hermanos, eh, también le pasó a Ciro, ¿verdad? Que ungido y muy bendecido, pero también Job también, Sansón igual, Eli igual y Samuel igual. Y bueno, comenten en los comentarios, hermanos, si ustedes conocen de otro personaje bíblico que también pasó por una sequía espiritual, por una comunión no muy alta, ¿verdad? Es muy importante. Hermanos, Dios les bendiga, hermanos, y realmente espero que esta haya sido una enseñanza, ¿verdad? Que haya edificado su espíritu. Y esperemos vernos el próximo video, hermanos. Dios les bendiga, que yo sé que ya los ha bendecido grandemente, porque la Escritura nos dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Gracias le damos a nuestro Padre Santo, ¿verdad? A nuestro Dios Todopoderoso, a nuestro Dios Padre, que dice la Escritura, Padre de las luces, Dios de toda carne, de todo espíritu, ¿verdad? Gracias a Él nosotros existimos, y por medio de nuestro Señor Jesucristo hemos sido salvos, porque nuestro Señor pues con su sangre santa y bendita nos ha lavado y nos ha permitido tener una conexión con el Padre nuevamente. Entonces, mis hermanos, perseveremos en la comunión con el Espíritu Santo para conocer cada día más a nuestro Señor Jesucristo y tener su naturaleza en nosotros y su vigor para caminar en santidad, en obediencia, como Él caminó, para estar sujeto, para ser obediente al Padre, ¿verdad? Dios les bendiga, hermanos, y hasta la próxima. Bendiciones.